Y bienvenidos a todos al sector salud. Este sector que sin duda alguna a usted le interesa muchísimo, así que por eso habilitamos todos los días nuestra línea naranja. Los martes y jueves este sector salud 770-08-265 es la línea habilitada para que usted hoy nos toque un caso muy particular. Vamos a hablar del VIH-Sida. Sabemos que se vienen las épocas festivas y ¿por qué hablamos de este tema tan particular? Y es una enfermedad letal. Vamos a hablar porque en los últimos días hemos recibido la información de que hay 10 casos confirmados solamente en Trinidad. Y estamos hablando de este caso porque alrededor de 22.000 personas contraen VIH-Sida y viven en nuestro país. La mayor cantidad está en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a hablar también de los métodos anticonceptivos esta jornada y le voy a dar la bienvenida a la doctora que nos visita, la doctora Mónica Raya, mastóloga y ginecóloga, para hablar del VIH y también los métodos de prevención. Bienvenida al Mañanero. Gracias, Jessica. Un gusto estar aquí con ustedes. Va a ser muy importante este tema porque vamos a llegar a la conciencia de todos los que nos están mirando para que de esta manera podamos de alguna forma combatir esta enfermedad. Bueno, VIH-Sida, ¿qué podemos decir de esta enfermedad? Bueno, como ya lo dijiste, es una enfermedad letal. Lamentablemente, más del 50% de los casos de toda Bolivia los tenemos en Santa Cruz de la Sierra y esto hace que nos preocupemos, ¿no? Y es una enfermedad que fácilmente la podemos contraer por medio de una relación sexual. Entonces tenemos que tomar conciencia de todo este tema y comenzar a cuidar a nuestra juventud en especial, ¿no? Concientizar y educar, ¿no? Es una enfermedad que no tiene cura. Efectivamente, no tiene cura, pero actualmente hay tratamientos que hacen que la persona pueda vivir muchísimos años, ¿no? Hay tratamientos muy buenos hoy en día y bueno, el tema es que no solamente se trata de que pueda recibir el tratamiento, sino también de que es una persona que de aquí en adelante va a tener que tener muchos cuidados en todo sentido, no bajar las defensas, ¿no? Porque cuando bajan las defensas en esta enfermedad, la enfermedad aprovecha y este es el tema que debemos evitar, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos evitar esta enfermedad? Bueno, tanto el SIDA como muchas otras enfermedades que son de transmisión sexual, nosotros cuando comenzamos nuestra vida sexual activa debemos tener responsabilidad sobre ella, ¿no? Entonces, comenzar a cuidarnos, ¿no? En especial usar el uso del condón es muy importante, el tratar de tener una sola pareja sexual y tener cuidado con las personas con las que nosotros intimidamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros no podemos detectar a una persona con VIH. Efectivamente, incluso el periodo de incubación muchas veces es hasta de 5 años, ¿no? Y al inicio es una enfermedad asintomática, ¿no? Cuando bajan las defensas es cuando recién comienzan a presentar síntomas, ¿no? Entonces, tranquilamente nosotros podemos estar con una persona que aparentemente parece estar sana, pero sin embargo puede ser un portador del VIH-Sida. ¿Y cuáles son los métodos para poder verificar que nosotros somos portadores? ¿Es un análisis de sangre? Sí, de sangre, efectivamente. Tenemos una prueba rápida que incluso en poco tiempo te dan el resultado. Ya si esa prueba sale positiva, ya tenemos que ir a pruebas más profundas, ¿no? Que las hacen aquí en Cenetrop. Doctora, hoy hemos traído diferentes métodos de prevención y métodos anticonceptivos, porque es muy importante saber que hay una infinidad de métodos para nuestra planificación familiar y también para no contraer estas enfermedades infecciosas. Efectivamente, en realidad cuando nosotros comenzamos nuestra vida sexual activa debemos ser responsables, no solamente de saber que hay muchas enfermedades que podemos contraerlas por medio de la relación sexual, como ser el SIDA, el papiloma humano, chancro y todo tipo de infecciones vaginales producidas por bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que saber que teniendo una vida sexual activa debemos nosotros planificar de alguna forma y evitar embarazos no deseados, ¿no? En ese momento, porque si bien es cierto que la maternidad es la etapa más importante y más bella de toda mujer, pero debe ser realizada cuando nosotros ya estamos maduros, tenemos una pareja seria, mejor si es bajo el matrimonio, y además también en una etapa que nosotros ya podamos disfrutar de la maternidad, ¿no? Exacto. Para evitar estos embarazos no planificados tenemos diferentes métodos, ¿no? A ver, ¿qué nos trajo esta mañana? Bueno, tenemos los métodos más sencillos que son el método del ritmo, ¿no? En el cual nosotros nos cuidamos por medio de los días, A ¿no? ver, ¿cómo sería ese método? Tenemos una regla que es la regla de los 9, ¿no? Nos baja el periodo menstrual, contamos los primeros 9 días, sí podemos tener relaciones, los siguientes... Incluyendo los días de menstruación.
En realidad no es muy recomendable porque hay algunas teorías que... No, esos días son los que contamos. Sí, o sea, contamos el primer día, incluyendo, sí, los primeros 9 días con el periodo menstrual, que sí se puede tener relaciones. Los siguientes 9 días, no. Y lo siguiente, el tercer esquema de 9 días, sí nuevamente, ¿no? Ese es el método del ritmo que normalmente se aconseja a mujeres que tienen un periodo menstrual regular. Exacto, ¿no? Que no tienen quistes y que no hay de alguna forma una irregularidad menstrual marcada. Vamos al siguiente método. El siguiente son los anticonceptivos orales, ¿no? Que como pueden ver son pequeños comprimidos que nosotros los tomamos todos los días a partir del tercer o quinto día del periodo menstrual. Son a base de hormonas. ¿Son 20 cuántas tabletas? Vienen de 21 y vienen de 28. ¿Ya? Las de 21 tenemos que esperar que nos venga el periodo menstrual e iniciar otro ciclo. Las de 28 son de recorrido. ¿Qué pasa cuando uno se olvida de una tableta? Si te olvidas de una tableta al otro día, tienes que tratar de tomarte 2. Pero aún así, en esos casos está el anticonceptivo de emergencia, ¿no? Que son estas tabletas. Exactamente, entonces, que podemos utilizarlo como refuerzo. O la colocada de una T de cobre, ¿no? También nos puede servir en caso de olvidarnos del anticonceptivo oral. Ya, perfecto. Este es el método anticonceptivo de emergencia. ¿Qué pasa cuando una mujer toma este método varias veces? ¿Cuántas veces es recomendable tomar este de emergencia? En realidad el método de emergencia no es recomendable tomarlo en forma regular porque tiene una dosis hormonal muy elevada. En realidad se debe utilizar solamente en casos, como dice el nombre, de emergencia. No es un método para que lo usemos en forma regular. Perfecto. ¿Ya? Tenemos la T. La T de cobre, ¿no? Que es esta, ¿no? Como pueden ver, es un pequeño dispositivo que contiene cobre que se introduce en el útero, ¿no? Y esto te puede durar incluso hasta 5 años. ¿Ya? Doctora, ¿la T de cobre es recomendable para toda clase de mujeres o las mujeres que tienen hijos? En realidad los métodos anticonceptivos son personalizados, ¿no? Entonces lo primero que tienen que ir es a la consulta ginecológica y su médico ginecólogo le va a explicar de acuerdo a la cantidad de hijos que tenga, de acuerdo a su papá Nicolau, cultivos de secreción, posición de la matriz, etcétera. Le va a explicar cuál sería el método más recomendable. No es que uno va a la farmacia y dice, yo quiero un anticonceptivo, claro, yo quiero una T de cobre, porque por ejemplo, todos los métodos que tienen hormonas, ¿no? Toda mujer debería hacerse primero una ecografía mamaria, una evaluación mamaria, porque antes de tomar, ingerir o colocarse cualquier anticonceptivo que lleve hormonas. ¿Por qué? Porque si tiene nódulos, tiene quistes, las hormonas van a hacer que estos proliferen. Bueno, tenemos consulta de nuestro panel, chicos, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Jessica, doctora Arraya, por favor, si usted nos puede orientar. Usted nos decía de que hay bastantes enfermedades venéreas. Estamos hablando del chancro, de la sífilis. Como yo, que estoy comenzando una relación con mi pareja, no conozco de repente su vida sexual anterior, ¿podemos pedirle que él se realice o que ella se realice una prueba de esta magnitud para que nosotros tengamos esa certeza que no nos vamos a contagiar de estas enfermedades y mucho peor del SIDA? Y segundo, ¿después de cuánto tiempo también a veces el SIDA no se diagnostica? Hasta los 5 años, nos decía usted. Efectivamente, Yilmavi. Si bien es cierto que es lo que deberíamos nosotros hacer para tener una vida sexual responsable, ¿no? Solicitarle, incluso podríamos solicitar en los estudios hasta del VIH, pero también podemos evaluar, ¿no? La vida sexual anterior que ha tenido la futura pareja que queremos tener, ¿no? Si es una persona que ha tenido múltiples parejas sexuales, entonces va a tener obviamente mayor predisposición a tener todo tipo de enfermedades, ¿no? ¿No? Nuestra pareja no tendría por qué molestarse, porque la gente cuando hablamos de estas enfermedades no se asusta, entonces no tengo que pedirle, pero imagínese usted que está sano y tiene relaciones con una persona enferma, doctor. Obviamente, ¿no? En realidad por eso yo los felicito a ustedes que nos inviten a tocar estos temas, porque así nosotros educamos a la población, ¿no? La población de esta forma sabe que tanto el hombre como la mujer está en riesgo de contraer un sinnúmero de enfermedades y no se va a molestar si tiene el conocimiento de la gravedad del asunto, ¿no? Pero a veces, muchas veces, cuando no tienen el conocimiento es cuando se molestan, ¿no? Bien, por eso bien. es importante tocar estos temas en televisión. Perfecto. Otra consulta, adelante, Dayana. Doctora, muy buenos días. Hola, mi consulta es, ¿cómo hacer para concientizar a los jóvenes, sobre todo en estas fechas de carnaval, para prevenir que no hayan embarazos no deseados y no cometer errores? Yo creo que la forma más fácil es lo que estamos haciendo, la información. Informar a nuestra juventud que nosotros debemos tener una vida sexual segura,
seria y responsable, evitando contagiarnos tanto el SIDA como el papiloma humano, como el chancro y otras enfermedades que son de transmisión sexual y que existen. Como ya dijimos anteriormente, imagínense el SIDA, más del 50% de todos los casos de Bolivia están en Santa Cruz y no solamente es en personas mayores, esto se puede presentar también en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes, ¿no? Entonces debemos tomar conciencia de eso, conocer el tema. Cuando comenzamos a tener una vida sexual debemos conocer, a ver qué riesgos corro, ¿no? ¿Qué me puedo enfermar? No tener un embarazo no planificado, ¿no? Entonces todos estos son temas que debemos tocarlos a diario. Bien, tenemos más consultas, por favor. Bueno, vamos a dar lectura a nuestra línea naranja. Las inyecciones anticonceptivas, ¿es cierto que engordan, dice? En realidad no. Lo que pasa, ¿un tabú? Exactamente, es un tabú, porque como le dije ya anteriormente, los métodos de planificación familiar son personalizados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar es a nuestro paciente, ¿no? Cuando vamos a hablar de inyecciones, también tenemos que primero realizarle pruebas hepáticas, pruebas renales, incluso, como le decía, más que todo pruebas del hígado y pruebas del riñón, porque son medicamentos que de alguna forma se metabolizan en el hígado y el riñón. Entonces, hay que ver que ese hígado y ese riñón funcionen bien. Hay que hacerle una ecografía mamaria para evitar que no tenga nódulos, y si tiene nódulos está contraindicado. Hay que optar por otro tipo de método, como la T de cobre, ¿no? Entonces, hay que evaluar primero al paciente. Las mujeres que tienen nódulos, es importante saber que no cualquier anticonceptivo es para usted, al menos los que tienen hormonas. Efectivamente, ¿no? Bien, tenemos otra consulta, doctora, sí. Perdón un segundo. Vamos a dar lectura. Buen día, ¿el método de la lactancia es seguro? Sí, el método de lactancia es un buen método, pero no debemos combinarlo con el biberón, ¿no? Porque ahí ya no viene a ser un método muy regular, sería ¿Cuál irregular. es este método de la lactancia? Es cuando le damos de lactar al bebé sin interrupción y solamente es lactancia materna, ¿no? ¿Es un método anticonceptivo? Claro que es un método anticonceptivo y es muy sano y es muy bueno, porque además que la lactancia es recomendable, ¿no? Por tanto para el bebé como para la mamá. Bien. Bueno, entonces es importante. Tenemos más consultas en el panel. Adelante. Así es, doctora. Yo quisiera quizás preguntar, si bien por el tema de los métodos anticonceptivos, pero relacionado al tema anterior que estábamos tocando sobre el SIDA y la confusión que existe en el tema del SIDA y el VIH, y el poder llevar una vida normal en familia de alguien que quizás ha pasado esa transición del SIDA al VIH. ¿Existe la posibilidad de que vuelva a la normalidad esa vida de intimidad en pareja a través de conceptos, de métodos anticonceptivos, o a través de qué situación? En realidad, claro, la persona que es VIH positiva puede tener una vida normal, ¿no? Se recomienda el uso del condón en estos casos, ¿no? Para la vida sexual íntima. Y bueno, como les decía ya, hoy en día el SIDA es una enfermedad que tiene tratamiento, que no es que se cura, pero sí se puede controlar. Bueno, gracias. Más consultas, adelante. Bueno, en el tema de la sociedad prácticamente usted lo ha tocado, y muchas veces nosotros, hasta si antes de esta entrevista no lo tomábamos en cuenta, y como decía, hay muchas personas que podemos inclusive estar en contacto con muchos, ¿no? En este momento. En el tema de la prevención, en el tema más íntimo ya de la familia, ¿cómo conllevar este aspecto con una persona que está contagiada? No entendí la pregunta. En realidad, cuando nosotros vamos a tener una vida sexual activa, debemos tratar de utilizar siempre los preservativos. Para protección, no todos los métodos nos van a proteger. El único que nos protege es el condón, ¿no? Que es un preservativo. Ese es el único método por el cual nosotros podemos cuidarnos de no contagiarnos de otras enfermedades. Doctora, yo hacía una referencia al tema de quizás algún contagiado que tenga relación en el trabajo, en el núcleo íntimo de la familia. ¿Cómo prever una situación para que puedan también conllevar y convivir con ellos, ¿no? ¿Cómo convivir por ahí con el quizás contagiado? no utilizar el mismo utensilio. Usted dice que es un contagio en las relaciones sexuales, pero también puede ser en algún descuido que pueda también ser desfavorable.
En realidad en el entorno familiar no se va a contagiar. El SIDA no es una enfermedad que se contagie por el contacto de las manos o de los utensilios, no, para nada. Para que haya el contagio tiene que haber una continuidad y tiene que haber alguna pequeña laceración, alguna pequeña herida, ¿no? Y contacto con la sangre, ¿no? Entonces, en el caso del entorno familiar no se van a contagiar del SIDA, simplemente en la vida sexual íntima y sin protección, ¿no? Bueno, perfecto. Doctora, tenemos también aquí el parche, me decía, hay los parches y también tenemos el anticonceptivo como es, por ejemplo, el chip. ¿Este parche cómo se utiliza? Bueno, el parche es un método muy sencillo que lo colocamos nosotros en alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser como se ve ahí, en el abdomen, puede ser también en el brazo o en los glúteos. Lo vamos a cambiar una vez por semana durante 3 semanas. La 4ª semana esperamos que nos venga el periodo. Los parches son a base también de hormonas, ¿no? Las cuales van a inhibir la ovulación y van a hacer que el moco cervical se espese, lo cual ayuda a que no suban los espermatozoides a encontrarse con el óvulo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Ahora cómo han evolucionado los anticonceptivos, ahora hasta con un parche. Y también tenemos el chip que se coloca de manera subcutánea, ¿no? Exactamente, el chip intradérmico, que ahora está muy de moda, te puede durar 5 años, también es a base de hormonas, se implanta debajo de la piel, en el antebrazo, y es un método también muy seguro con un 99% de seguridad. Bueno, doctora, hay muchísimos métodos anticonceptivos, pero ojo, solamente el preservativo o el condón, como decía la doctora, es el único método que a usted va a permitir que no se contagie de ninguna enfermedad viral, contagiosa, infecciosa. Entonces es importante toda esta información y ya sabe, es importante que usted acuda a un médico también para que les recete el método de anticoncepción, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, gracias, doctora, por despejarnos todas las dudas, y es momento de que usted también tome sus previsiones. Y si usted tiene a alguien en casa que está empezando esta vida de relación sexual, es importante que también lo eduque desde el hogar. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Este fue nuestro sector salud en el Mañanero.